Buenas tardes. Vamos a ver en este momento, vamos a iniciar Excel desde cero. Es decir, vamos a capturar esos conceptos básicos que muchas veces de pronto nos ha faltado para lograr comprender o tener muy claro cómo está estructurado Excel. Vamos a recordar lo que siempre nos han dicho desde el colegio, que las letras son las columnas. O sea que cada una de estas letras se llama columnas, cada uno de estos números se llaman filas y el cuadrito que se genera entre la columna y la fila, es decir, cada casillita que estoy seleccionando, se llama celda. Esa celda tiene un nombre. ¿Cuál es el nombre? Es la letra que se genera de la columna y el número de la fila. En este caso esta celda se llama B6, acá dice B3. Me equivoqué, qué pena, es B6. Significa que si yo me sitúo en esta celda se llama D2. La letra D, que es la columna, y la fila 2, que es la fila. Incluso acá en la parte superior podemos visualizar que me muestra el nombre de la celda, que es 2. D2, e incluso la columna se resalta de un colorcito más oscuro, al igual que la fila. Ya tenemos claro cuál es la columna, cuál es la fila, cuál es la celda y cuál es el nombre de cada celda. Cada celda tiene nombre. Ahora vamos a ver las tres características o funciones que tiene cada celda. Cuando yo estoy en una celda, podemos visualizar que si me sitúo o sitúo el cursor dentro de la celda, aparece una cruz. Es decir, esta misma crucecita. Esta crucecita me permite seleccionar un rango de celdas. Alguien se preguntará, ¿qué es un rango de celdas? Un rango de celdas es seleccionar varias celdas. Esto es un rango. Cuando yo selecciono un rango, ese rango tiene un nombre. ¿Cuál es el nombre? Se coloca el nombre de la primera celda, en este caso la BC11. Observemos acá. 2 puntos, la última celda que sería la E14. Cuando nosotros visualicemos esto, nos vamos a dar cuenta que es un rango, que B11 es la celda donde inicia la selección y E14 es la última celda donde termina la selección. ¿Cómo lo seleccionamos? Situamos nuestro cursor dentro de la celda, en toda la mitad. Cuando aparece esa cruz blanca me permite con clic sostenido seleccionar el rango de celdas. Ahora bien, existen otras dos funcionalidades dentro de una celda. La segunda es que cuando yo me sitúo en toda la línea que se genera en la celda, me va a aparecer 4 flechas bidireccionales, que es esta que estoy mostrando acá. Dice que permite mover el contenido de la celda a otra celda. ¿Qué significa eso? Digamos que yo acá escribo lunes y resulta que me equivoqué. Resulta que este contenido no va en esta celda, sino que va en esta ubicación. Yo no tengo ni que borrarlo, ni cortar, ni nada. Simplemente me sitúo en la línea de la celda y con clic sostenido arrastro el contenido a la otra celda. Eso significa mover el contenido. Vamos a ver la tercera, que significa que cuando yo me sitúo al final, observemos que aparece un cuadrito negrito. Y en este caso, cuando yo me sitúo en él, aparece una cruz muy flaquita. Esa me permite arrastrar el contenido de la fórmula o de la celda a las demás. Es decir, tengo esta que dice lunes. Cuando yo arrastro, con clic sostenido, arrastro hacia las otras, va a aparecer los mismos días o va a aparecer el mismo contenido, o en este caso empieza a incrementar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Si yo tengo una fórmula, él incrementa. Si yo tengo un solo número, que en este caso es el 1, como él no tiene referencia que va a incrementar, él lo va a replicar. Es decir, que todas van a quedar con el mismo número. Esto es desde lo más básico. Ahora vamos a ver algo que es cómo empezar a organizar nuestra tabla. Tenemos un contenido, dice, es un nuevo día para seguir soñando. Cuando yo me sitúo en cada celda que acabamos de ver, yo puedo visualizar que acá en la parte superior está vacío. Si yo escribo el 1, observemos que acá aparece el 1. Pero resulta que este texto yo lo empecé a escribir desde A1,
pero él se puede visualizar en las otras celdas. Si yo quiero corregir seguir soñando, no lo voy a poder hacer porque yo no estoy situada en la celda donde inicia el contenido. Me tengo que situar en la celda A1 y modificar el contenido. Hay tres formas de poder modificar o organizar este texto para que quede presentable en Excel. ¿Cuáles son esas tres formas? La primera es que yo puedo cambiarle el tamaño a la columna. ¿Cómo lo hago? Me sitúo entre una columna y la otra cuando aparece la flecha bidireccional. Con clic sostenido puedo cambiar el tamaño de la columna, al igual que de la fila. Nuevamente, ¿cómo lo hago? Me sitúo en la línea que se genera de una columna a la otra. Cuando aparece la flecha bidireccional me permite cambiar el tamaño. Esa sería una. La segunda, si yo no puedo cambiar el tamaño de la columna, pero sí de la fila, es incluir todo este texto en esta sola celda. ¿Cómo lo hago? En la pestaña Inicio, Ajustar texto, él organiza todo el contenido dentro de esa celda. Pero digamos que ni la columna ni la fila la puedo cambiar. Yo puedo seleccionar un rango de celdas y convertirlos en una sola celda. Es decir, lo voy a agrupar. ¿Cómo lo hago? Con la función combinar y centrar. Observemos que en Excel yo puedo situarme en una función y él me va a mostrar para qué sirve. Yo le digo combinar y centrar y esta celda o este rango de celdas me quedó como una sola celda. Ya puedo empezar a trabajar y a organizar mi tabla. Ya acá tenemos la fuente, que yo creo que ya muchos lo saben manejar, que es los tipos de letra. El tamaño, es decir, yo cambio el tipo de letra. Ya puedo cambiar el tamaño, puedo colocarle color a la letra, puedo colocarle color al fondo de la celda y cuando selecciono un rango de celdas, en esta parte inferior aparece este cuadrito que es todos los bordes. Yo tengo muchas funciones que me permiten generar la tabla. En este caso le doy todos los bordes y esta sería mi tabla. Espero que les haya servido, que estén muy bien. Hasta luego.